Vamos a ir a la actualidad. Bueno, después de una discusión larga, después de una discusión también que en algún momento parecía verse un poquito trabada, sin embargo, se concreta algo muy positivo para todos los chilenos, finalmente, que están trabajando y que están ganando un sueldo mínimo que hoy día, la verdad es que cuesta llegar a fin de mes con esa platita. Así es que vamos a conversar de este tema precisamente con la ministra, ¿no? Ya está en línea la ministra del Trabajo con nosotros, Janet Jara, perdón. Janet, ¿cómo está, ministra? Hola, Julio César. Oye, ha sido el karma, Janet Vega, Janet Jara, siempre, así que no te preocupes. No, pero me corté en la B. Ahí está. Janet Jara. Ministra, bueno, cuéntenos, ¿fue más largo el proceso de lo que usted creía, más difícil? Mira, primero contarle a los auditores que está la mitad del camino recorrido, porque hoy día lo aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero nos falta el Senado. Y esta primera parte, claro, fue más larga y yo diría también bastante tensionada, Julio César. ¿Y por qué? Mira, yo diría que principalmente por dos cosas, porque en primer lugar, entre medio había una elección, y eso es un factor de la política que es innegable, que hace que las posiciones muchas veces se extremen, se le suba el volumen a los discursos y todo aquello. Y por otro lado, porque es un aumento importante. Antes a lo mejor no había tanto debate, pero la verdad es que se subían 2.000 pesos el salario mínimo. Como aquí había un compromiso de llegar a los 500.000 pesos, y esto se va a hacer en 2 años, hubo además que tener un acuerdo con una mayoría de pymes, que no era unanimidad, y habían algunas también que no les parecía. Entonces, realmente hubo bastantes posiciones. Así que haber logrado hoy día este acuerdo, yo creo que fue bastante debatido, costó harto. Muchas veces las personas que nos ven o que nos escuchan no necesariamente conocen el proceso legislativo, pero para sacar una ley se requiere un apoyo de mayoría, y el Congreso tiene una diversidad de partidos políticos y de parlamentarios bien amplia. Entonces, lograr un acuerdo en este tipo de materias no fue tarea fácil, lo cual hace que hoy día estemos con esta ley a medias legislada. Nos falta el Senado, como señalaba, pero que sea positivo haber tenido una amplitud importante. Ministra, ¿cómo es la conversación hoy día con las pymes? ¿Cómo está esa conversación? Bueno, primero esa tarea está a cargo del ministro de Economía, y Nicolás Grau. Él lleva la relación oficial con las pymes. Nosotros conversamos, Julio César, con las pymes permanentemente, porque estamos apoyando la implementación de las 40 horas. Entonces estamos con el CENSE, con la Dirección del Trabajo, las pymes también nos apoyaron en eso. Pero en el día a día es el Ministerio de Economía quien lleva ese diálogo con las pymes a través de una institución que se llama el Consejo de Empresas de Menor Tamaño. El punto es que en Chile, sobre todo ahora después de esta discusión del salario mínimo, es cuando ha quedado más claro la amplia diversidad de pymes y de organizaciones de pymes que hay. Yo no sé si tuviste los últimos días, pero un día salió una carta apoyando un acuerdo con 10 personas, después salió una carta en contra del acuerdo con 11 personas. Mañana con 70, pasado mañana con 100 para un lado y para el otro. La verdad, sería bastante bueno que los gremios de pymes pudieran buscar una institucionalidad representativa, ¿no? Es complejo, sí, porque son muy diversas. Incluso siendo todas pequeñas, la magnitud de ese pequeño tamaño es distinta entre ellas, como el sector. Pero no habrá que ir solo el tamaño, sino que responden a realidades diversas. Muy distintas, sí. Claro. A los sectores productivos, sí, a las regiones. Hay harto ahí, pero, ¿sabes? Yo creo que esta es una oportunidad, porque antes las pymes no estaban en la discusión, estaban invisibilizadas. Entonces, el año pasado hicimos este acuerdo donde también se acordó este subsidio con las pymes, que fue, solo déjame darte un dato, fue con menos pymes que ahora. Pero ahora había más pymes en el debate público. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, puede ser visto esto como una oportunidad para poder también institucionalizar mejor su participación, porque sin duda son un actor relevante. Bueno, y vimos de todo, ¿no? Vimos incluso un parlamentario que censuró a una dirigente cuando estaba... Ayer durante la Comisión de Economía de la Cámara. Sí, ¿no es cierto? Claro, el diputado Mellado estaba hablando, Janina Figueroa, cuando una pyme.
Yo llegué, ¿sí? había salido en algún minuto, pero cuando volví a la sala, claro, había una tensión, después me enteré del incidente, y yo creo que es importante que igual todas las pymes también se puedan manifestar, pero y en todos los debates, no solo en este, pero la perspectiva que no hay que perder es que este es un debate sobre salario mínimo, entonces hablamos mucho de pymes, pero bien poco de los trabajadores. Eso es algo que de repente en mi rol como ministra del Trabajo yo trato como de poner en el centro del debate, porque imagínense, a las pymes les cuesta llegar a fin de mes, pero imagínense a las familias que viven con el salario mínimo, ¿cómo les cuesta? Entonces, eso es algo de lo que no se habla. Entonces, resulta que muchas veces se piden medidas para los empresarios de distinto tamaño, se señala que los trabajadores tienen que esperar porque o les va a caer por chorreo cuando nos va bien, o nos está yendo mal, que no es el minuto para poder reajustar, por ejemplo, su salario mínimo, pero resulta que eso ha ocasionado que una parte muy grande de la sociedad vaya quedando postergada, ¿no? Entonces, esto tiene que ser algo equilibrado, que nos permita a todos ir creciendo. Ministra, ¿cómo se ve el segundo tiempo en el Senado? Mire, el Senado tiene su propio proceso legislativo, nosotros somos respetuosos de eso, pero sin duda sería muy positivo si pudieran tener en consideración, ojalá, despachar esto la próxima semana. Yo creo que es posible, porque hoy día se hicieron harto esfuerzo. En la mañana, yo diría que amanecimos sin los votos, digamos. Yo dormí más o menos nomás, porque le voy a decir una cosa por otra, pero durante la negociación que se fue dando en el día y con aquellos de la oposición que estuvieron disponibles para aprobar, logramos tener una buena base, que ojalá el Senado la pueda tener a la vista, porque resulta que la próxima semana, Julio César, se tramitaría en el Senado. La que viene después de esa es semana distrital, que es esta semana en que los parlamentarios se van a regiones, no están acá en el Congreso, y justo llega a fin de mes. Bueno, esperamos que... Sí, bueno, esperamos que todo esto sea rápido y que se vayan cumpliendo los tiempos. Le agradecemos, ministra. Que esté bien, Julio César, un abrazo. Que esté muy Chao. bien. Oye, solo un segundito para despedirme de la gente. No te preocupes. Sí, que le vaya bien.